viajero exploraba la selva amazónica cuando descubrió algo oculto dentro de un pequeño hoyo en el suelo. Al principio creyó que era un animal, pero al acercar la cámara notó un rostro parecido al de un perro y una postura completamente inusual. La criatura permanecía erguida sobre dos piernas, con orejas puntiagudas y la mirada fija en él. No hacía ningún sonido ni intentaba acercarse. El hombre aseguró que jamás había visto algo semejante en toda su vida dentro de la selva. Más tarde, algunos habitantes dijeron que podía tratarse del Chuyachaki, un espíritu del bosque que, según las leyendas, desvía a quienes se internan en la jungla. La figura no lo persiguió, solo lo observó antes de desaparecer lentamente en su escondite. Mientras exploraba una densa selva, un hombre encontró una criatura imposible de identificar. Tenía un cuerpo humanoide, pero en su espalda sobresalía un enorme caparazón parecido al de una tortuga. Sus manos y piernas eran desproporcionadamente grandes. En cuanto la criatura notó que estaba siendo observada, dio un salto hacia un arroyo cercano. El agua salpicó con fuerza mientras desaparecía entre la corriente. Intrigado, el explorador decidió seguirla con la cámara encendida para descubrir qué era. Segundos después, volvió a verla. Pero esta vez, la criatura salió del agua y corrió directamente hacia él con una velocidad inesperada. El miedo reemplazó toda curiosidad. Sin pensarlo dos veces, huyó del lugar y aseguró que jamás regresaría a esa selva. En Perú, el tranquilo patio de una casa se convirtió en escenario de un extraño encuentro. Sobre una cerca permanecía inmóvil un ave completamente negra, pero su rostro tenía rasgos inquietantemente humanos. La mujer que grababa quedó paralizada al verla. La criatura no emitía ningún sonido. Solo mantenía la mirada fija, observándola sin apartar los ojos. La cámara logró captar varios segundos de aquella extraña figura, revelando detalles que hicieron que el video se volviera aún más perturbador. Muchos aseguraron que se parecía al legendario hombre pájaro, una figura presente en mitologías y relatos de distintas culturas alrededor del mundo. Otros creen que solo fue un animal con una apariencia inusual, pero quienes vieron el video aún no encuentran una explicación. Mientras conducía por una carretera, un hombre pasó junto a la entrada de una cueva y alcanzó a ver una enorme figura colgando boca abajo. Medía varios metros de altura, permanecía cubierta por sombras y tenía unas gigantescas alas envolviendo todo su cuerpo. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para dejarlo completamente aterrado. La silueta parecía sacada de una antigua leyenda. Convencido de que había visto algo imposible, aceleró y abandonó el lugar sin mirar atrás. Desde entonces, aseguró que jamás volvería a recorrer esa carretera. Nadie ha logrado explicar qué era aquella criatura. Algunos creen que pudo ser un enorme murciélago. Otros hablan de un críptido o incluso de un ser sobrenatural. Lo único cierto es que desapareció sin dejar rastro. Un usuario anónimo publicó un video que comenzaba dentro de un laboratorio iluminado. En el centro de la sala, un enorme huevo era observado por varios investigadores. De pronto, la cáscara empezó a agrietarse lentamente frente a la cámara. Segundos después, un afilado pico atravesó la superficie. Un par de ojos atentos observó todo a su alrededor mientras la criatura salía del cascarón. Pero lo más inquietante aún estaba por revelarse dentro de aquel extraño laboratorio. La cámara recorrió varias vitrinas de cristal, donde había más criaturas idénticas. Sus cabezas parecían las de un águila, mientras que sus cuerpos musculosos recordaban a un tigre. Permanecían inmóviles, observando en silencio, y el video terminó antes de mostrar qué ocurrió después. Mientras revisaba las cámaras de seguridad de su granja, un agricultor descubrió una extraña figura moviéndose entre los altos cultivos de maíz. Era pequeña, caminaba con cautela
y parecía buscar algo oculto entre las plantas durante la noche. Convencido de que se parecía a un duende de las leyendas, decidió seguir unos misteriosos ruidos hasta un bosque cercano. Allí volvió a verla, agachada junto a un montón de objetos metálicos que brillaban como si fueran oro. Cuando intentó acercarse, la criatura reaccionó de inmediato y corrió directamente hacia él. Aterrado, escapó del lugar y avisó a las autoridades. Sin embargo, tras una búsqueda completa, no encontraron ningún rastro, dejando el misterio sin resolver. Mientras estaba sobre un puente que cruzaba una concurrida autopista, un hombre vio algo extraño deslizándose en silencio por el cielo. Intrigado, sacó su teléfono y comenzó a grabar aquello que avanzaba lentamente sobre su cabeza. En el video aparecía una oscura figura, con forma parecida a un calamar. De ella colgaban largas extensiones, similares a tentáculos que se balanceaban suavemente. No tenía alas visibles, ni hacía ningún ruido mientras continuaba flotando. Debajo, el tráfico seguía con total normalidad, pero el objeto parecía ajeno a todo lo que ocurría en tierra. Después de revisar la grabación una y otra vez, el hombre confesó que aún no podía explicar qué fue exactamente lo que captó aquella tarde. En 2019, un video publicado en TikTok mostró una escena que aún genera debate. Grabada desde dos ángulos distintos, la grabación captó una extraña figura trepando por la pared de una iglesia mucho antes de que la inteligencia artificial fuera común. La criatura tenía un cuerpo con apariencia humana y unas largas alas que se abrían y cerraban lentamente mientras ascendía. No parecía tener prisa ni mostraba señales de miedo. Tampoco se apreciaban cables o algún soporte visible. Nunca apareció una explicación convincente sobre lo ocurrido. A pesar de los años, el video sigue circulando en internet. Sea lo que haya sido, se movía con un propósito claro y en ningún momento pareció preocuparse por ser visto. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un inesperado hallazgo dentro de una vivienda dejó a todos desconcertados. Una pequeña criatura cubierta de escamas, con alas y aspecto similar al de un dragón, parecía haber quedado atrapada en el interior de la casa. El extraño ser caminaba con cautela, como si buscara desesperadamente una salida. Cuando alguien se acercó demasiado, reaccionó de forma defensiva, provocando un sobresalto entre los presentes. Su reducido tamaño hacía pensar que aún era una cría. Ese detalle despertó una inquietante pregunta. Si era un ejemplar joven, ¿podrían existir más criaturas como esa? Mientras muchos aseguran que todo fue un montaje, otros creen que sus movimientos parecían demasiado naturales para haber sido falsificados. Al principio, el video parecía una escena completamente normal. Una mujer estaba en un campo abierto, llamando a dos enormes criaturas que se movían a su alrededor. No eran aves ni felinos, tenían cabeza de águila, cuerpo de tigre y unas gigantescas alas desplegadas. Las imágenes sorprendieron a miles de personas por el nivel de detalle que mostraban. Algunos creen que todo fue un montaje, mientras otros piensan que podría ser evidencia de algo extraordinario. Si fuera real, significaría que los grifos no solo existen, sino que incluso podrían convivir con los humanos. Una de las criaturas se acercó obedeciendo su voz, igual que un animal entrenado. La mujer extendió la mano sin mostrar el menor rastro de miedo, lejos de comportarse con agresividad. Ambos seres actuaban con total confianza y familiaridad hacia ella. Una grabación realizada en los cielos de Pensilvania captó una figura distante que dejó a miles de personas desconcertadas. El objeto avanzaba lentamente por el horizonte con unas alas inusualmente grandes y una larga cola que se movía mientras volaba. El hombre hizo un fuerte acercamiento con la cámara para intentar distinguir mejor la figura, pero la imagen perdió nitidez. Aún así, el extraño contorno fue suficiente para despertar todo tipo de teorías entre quienes vieron el video. Algunos aseguran que se trata de un dragón, mientras otros creen que solo era un ave vista desde un ángulo poco común.
Como la grabación fue hecha desde muy lejos, nunca se pudo calcular su tamaño real. El video no dio respuestas, solo dejó un misterio que sigue alimentando el debate. En 2022, durante una excursión escolar por la Selva Negra de Alemania, un estudiante se alejó del grupo tras escuchar el sonido de un arroyo. Intrigado, comenzó a grabar y al acercarse a un pequeño estanque, descubrió una extraña figura, observándolo desde la orilla. La criatura tenía orejas puntiagudas, un cuerpo delgado y un rostro tan inusual que parecía sacado de una película de terror. El joven quedó completamente inmóvil, sin atreverse a dar un paso más, mientras aquella misteriosa presencia seguía mirándolo en silencio. Cuando compartió la grabación en internet, miles de personas quedaron sorprendidas. Algunos aseguraron que era un críptido desconocido, mientras otros pensaron que solo se trataba de una criatura extraña, jamás identificada. ¿Tú qué crees que era? Déjalo en los comentarios. Desde la ventanilla de un edificio con vista a la ciudad, una persona grababa un enorme incendio durante la noche. El humo ascendía en densas columnas iluminadas por las llamas. Todo parecía una escena común, hasta que algo cruzó frente a la cámara. Una gigantesca figura oscura atravesó el humo con un movimiento constante. Sus alas parecían abrirse y cerrarse mientras avanzaba, iluminadas por momentos con el resplandor del fuego. La silueta solo fue visible unos segundos antes de desaparecer. Cuando el video llegó a internet, muchos compararon la figura con un dragón de las antiguas leyendas. Otros afirmaron que solo era un efecto del humo o de la perspectiva. Sin embargo, quienes analizaron la grabación aseguran que el movimiento de las alas parecía demasiado natural para ser una simple ilusión. Un grupo de exploradores llevaba varios días siguiendo el rastro de una misteriosa criatura en medio de un bosque denso. Cuando por fin lograron encontrarla, decidieron intentar capturarla. Lo que parecía una buena idea se convirtió rápidamente en una situación fuera de control. La grabación muestra a varias personas luchando para sujetar al extraño ser, pero ni siquiera entre todos lograban inmovilizarlo. Tenía enormes alas parecidas a las de un murciélago, aunque el resto de su cuerpo no coincidía con ningún animal conocido. Su aspecto, la forma en que se movía y la fuerza que demostraba parecían completamente fuera de lo común. Después de varios segundos de forcejeo, la criatura consiguió escapar y desapareció entre los árboles. Hasta hoy, nadie ha podido identificar qué era realmente. Al salir de su casa durante la noche, una persona notó dos brillantes ojos observándola desde el techo. Cuando levantó la cámara para grabar, alcanzó a captar una figura agachada en el borde, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia abajo. Apenas unos segundos después de comenzar la grabación, la figura desapareció. No se escuchó ningún ruido, ni quedó registrado algún movimiento. Simplemente ya no estaba. Solo quedó el techo vacío y una pregunta que nadie ha podido responder hasta hoy. Muchos aseguran que los supuestos avistamientos de un skinwalker suelen repetirse en los mismos lugares, techos, árboles y los límites de las propiedades durante la noche. Quienes analizaron este video creen que la escena coincide con ese inquietante patrón. En un pueblo remoto existe una carretera que los habitantes prefieren evitar cuando cae la noche. Aún así, un hombre decidió atravesarla. De pronto, una oscura figura salió de los arbustos y se detuvo en medio del camino, bloqueando por completo su paso. Antes de distinguir qué era, escuchó un profundo gruñido. Segundos después, la criatura se agachó y comenzó a avanzar lentamente hacia el vehículo, sin apartar la mirada. Cada paso parecía calculado, haciendo que el conductor sintiera un miedo inmediato. Sin perder un segundo, puso el auto en reversa y dio la vuelta justo cuando la figura aceleró en su dirección. Logró escapar,
pero la breve grabación quedó registrada. Desde entonces, el video ha dado la vuelta a internet y muchos aún discuten qué fue realmente aquello que apareció en la carretera. En lo alto de las montañas, un grupo de turistas se detuvo al ver una extraña figura posada sobre una enorme roca. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a grabar. Lo que tenían frente a ellos era algo que no se parecía a ningún animal conocido. La criatura tenía el cuerpo y las enormes alas de un águila, pero donde debía estar su cabeza, había un rostro completamente humano, con cabello largo y facciones perfectamente definidas. Permanecía inmóvil, observándolos con total tranquilidad. Cuando finalmente notó la presencia de los turistas, no mostró señales de miedo ni agresividad. Simplemente abrió sus gigantescas alas y emprendió el vuelo con absoluta calma, como si la presencia de los humanos no representara ninguna amenaza para ella. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Durante meses, varios pescadores de la zona aseguraban que algo extraño habitaba ese tramo del río. Muchos hablaban de movimientos inusuales bajo el agua, hasta que uno de ellos logró grabar una misteriosa criatura junto a la orilla, entre los altos juncos. El extraño ser era demasiado grande para cualquier animal conocido del lugar. Su forma de desplazarse no se parecía a la de un pez, un reptil o cualquier otra especie que viviera en ese río. Nadie pudo identificar exactamente qué estaban viendo. Cuando la grabación llegó a manos de especialistas, nadie ofreció una explicación definitiva. Sin respuestas claras, los pescadores siguieron llamándolo la anomalía del río, y desde entonces decidieron evitar ese sector por temor a encontrarse nuevamente con aquella misteriosa criatura. Mientras pescaban mar adentro, la tripulación de un barco vio algo emerger junto a la embarcación. Sorprendidos, tomaron una cámara y comenzaron a grabar. Frente a ellos flotaba una extraña figura pálida que permanecía erguida sobre la superficie del agua. Tenía una cabeza redondeada y un rostro que no se parecía al de ninguna criatura que hubieran visto antes en el océano. Sin encontrar otra forma de describirla, los pescadores comenzaron a llamarla una sirena, aunque no se pareciera a las de las leyendas. La realidad es que gran parte de las profundidades del océano sigue siendo un misterio. Si algún día existieran seres como las sirenas, nadie puede asegurar cómo serían en realidad. Por eso, aquella grabación sigue alimentando el debate entre quienes creen y quienes aún buscan una explicación. En 2022, durante una excursión escolar por la Selva Negra de Alemania, un estudiante se alejó del grupo tras escuchar el sonido de un arroyo. Intrigado, comenzó a grabar y al acercarse a un pequeño estanque, descubrió una extraña figura, observándolo desde la orilla. La criatura tenía orejas puntiagudas, un cuerpo delgado y un rostro tan inusual que parecía sacado de una película de terror. El joven quedó completamente inmóvil, sin atreverse a dar un paso más, mientras aquella misteriosa presencia seguía mirándolo en silencio. Cuando compartió la grabación en internet, miles de personas quedaron sorprendidas. Algunos aseguraron que era un críptido desconocido, mientras otros pensaron que solo se trataba de una criatura extraña, jamás identificada. ¿Tú qué crees que era? Déjalo en los comentarios. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.